Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar hoy un estudio. Tenemos que hacer referencia de doctrina de la religión más grande que en el cristianismo existe en este momento en el planeta. Me refiero a la iglesia romana, a la iglesia católica romana, porque desafortunadamente hay mucha gente que está sufriendo por su pecado, hay mucha gente que tiene dolor en su alma y unos han caído en depresiones muy fuertes, otros han llegado hasta el suicidio y no han encontrado solución en la absolución sacramental, que es un sacramento de ellos de perdón, entre comillas, de Dios para ellos a través de los ministros de ellos. Y mucha gente habla a un programa de televisión en Alabama, EWTN, un canal católico, y donde tienen ahí evangelistas, apologetas, maestros de la doctrina católica, y les explican la palabra de Dios a cómo la interpreta la Iglesia Católica. Y lamentablemente no dicen lo que dice la palabra de Dios, no conocen lo que Dios hace en una alma humana, lamentablemente. Y yo hago este tipo de video no para pelearme con ellos, no para atacarlos a ellos, no para estar ofendiendo a nadie, mucho menos a ti. Es para que encuentres tú a Dios, que Él es nuestra única solución, nuestro único auxilio, nuestra pronta ayuda. Si lo conocemos en el Espíritu, si llegamos a estar adoptados como hijos de Él a través de Jesucristo. Hay muchas doctrinas falsas, hay muchas religiones falsas, empezando con esta, que tienen siglos porque cambiaron las doctrinas originales del Evangelio, adulteraron la palabra de Dios. Entonces Dios no se va a manifestar, se manifiestan otro tipo de espíritus para engañar, pero no pueden dar esos espíritus salud en el alma. Y por eso vemos tristemente tanta gente que habla estos programas y las respuestas que les dan toda la gente que se dedica, misioneros, apologetas, porque la teología católica dice que cuando tú pecas, y si es pecado de muerte, o sea, un pecado grave, te va a quedar la cicatriz en tu alma hasta que no llegues al purgatorio, que no existe en la Biblia ningún purgatorio, que está muy clara la Biblia, dice Hebreos 9:27, que está escrito y está ya determinado por Dios que el hombre muera una sola vez, inmediatamente es el juicio del hombre. No hay purgatorios. O entras al cielo o entras al infierno, no hay de otra. Ahora, independientemente de esto, para no desviarnos, es el propósito de yo hacer este estudio es para que veas testimonios. Yo entré a una página, me enviaron varios hermanos en la fe, por un debate que tuve con Cristian Huerta, un misionero católico, donde él me estuvo en ese debate acusando que yo robaba fracciones de videos de enseñanzas de este canal para yo exponer lo que la Biblia dice contra esa enseñanza, para que la gente busque la Biblia y busque a Dios y obtenga el beneficio de Dios, y no teologías equivocadas que no encuentran auxilio para el alma y sufren todas sus vidas y se llevan falsas esperanzas al morir. Entonces el propósito como siervos de Dios, como comisionados por parte de Dios para anunciar las verdades del Evangelio, nos tomamos la libertad, pero bajo la autoridad de Cristo y obviamente con respeto a todas las personas, simplemente hablar de lo que se nos ha encomendado, que es la Biblia, y tomar obviamente estas porciones, la legalidad de los videos en YouTube, ahí está muy claro, se pueden tomar fracciones de otros videos originales para exponer una clase, para exponer un tema, incluso para hacer demostraciones y hasta parodias, y eso sigue siendo legítimo. O sea, no incurro en ningún pecado, ni estoy violando ningún derecho de autor, ni estoy quitando ningún tipo de violación legal ante las leyes federales de los Estados Unidos, que es donde establece los canales de YouTube, conforme en América, su manera de establecer también como norma que es un video legítimo y no. Puedes tomar material original de otros videos, inclusive de videos, por ejemplo, de videojuegos, y explicar ahí cómo funcionan los videojuegos. Puedes tomar un tema original y hacer una parodia de él y te lo toman como, o sea, que lo estés explicando, que lo estés como haciendo como un tutorial de todo eso y se toma como legal.
Entonces, para enseñanzas también se toma como legal, y por eso tomo estas fracciones para que de viva voz de ellos mismos tú escuches lo que ellos enseñan, lo que ellos afirman, y que veas cómo la gente sufre y sufre y le llama por teléfono y les mandan correos pidiendo auxilio de parte de Dios, y ellos, como entre comillas representantes de Dios, no les pueden dar una solución y siguen sufriendo durante años, y lamentablemente mucha gente llega hasta suicidarse. Entonces, por amor a esas almas que no encuentran a Dios, porque les están enseñando un Dios diferente, aunque usen el de la Biblia, porque Jesucristo, el de la Biblia, no es el que enseñan ahí. Aunque mencionen Jesús, aunque mencionen la cruz, aunque mencionen todo eso, al adulterar la sana doctrina no hay beneficio a los creyentes, solamente ilusiones, emociones, enamoramientos de las tradiciones, pero no hay salud en el alma. Voy a poner 8 videos, fracciones muy pequeñas, para que veas a qué me refiero, porque quiero hablar sobre el tema del aborto. Nosotros somos testigos de cómo Dios ha perdonado a jóvenes varones y a jóvenes mujeres que han cometido aborto. Obviamente en las parejas también los varones sufren, aquellos que obviamente se han arrepentido delante de Dios, y Dios les ha sanado el alma completa al 100%, o sea, ellos ya no están cargando cicatrices en sus almas ni en sus corazones. Ellos libremente adoran, alaban a Dios, están eternamente agradecidos con su Señor, nacieron de su espíritu y se dieron cuenta que esas teologías de que te quedaban cicatrices hasta que vayas al purgatorio eran puras mentiras. Y de eso hay testimonio en todo YouTube de jóvenes que han sido rescatados del pecado del aborto, que Dios los ha perdonado, a muchas mujeres, jovencitas y de toda edad, que hicieron esta práctica lamentablemente. Pero Dios les ha perdonado y ha restituido sus vidas. Ahora son libres porque Cristo las liberó y no tienen que ir a purgarse a ningún lado, porque la salvación es aquí en la tierra, la santificación y la purificación es aquí en la tierra. No es al partir, de ahí ya es juicio nada más. Entonces quiero que veamos esto, y repito, la intención no es menospreciar a ellos, no es exhibirlos a ellos, sino es hablarte de la verdad bíblica, para que te acerques a Dios, porque Él es nuestra única ayuda, nuestra única bendición y nuestra única verdad. Y yo te lo comprobaré con la Biblia, que lo que hablo aquí es de parte de Dios y de la Biblia, para que te busques a Dios. Si conoces de gente que está sufriendo porque abortó y tienen años sufriendo y están en depresión y en amargura de espíritu, diles que Dios las está esperando con los brazos abiertos, que se acerquen a un ministro o a una ministro de Dios, una iglesia evangélica donde se predique la verdad. Yo sé que no pueden digerir en la iglesia católica cuando hablamos así, pero lamentablemente en la iglesia católica, aunque hablen de la Biblia y aunque digan que es la primera iglesia y aunque todo lo que aseguren, no se desviaron desde el 4.º siglo de la verdad, y a través de los siglos adulteraron muchas verdades bíblicas, impusieron las suyas propias. Dios no se manifiesta ahí. Entonces Dios está rescatando muchas almas, tanto así que llegaron a ser 2.000 millones de católicos y ahorita hay 1.000 millones, la mitad, porque todos los demás ya han encontrado a Dios y se han ido a la verdadera doctrina, donde encontraron la salvación, donde encontraron la paz espiritual, donde encontraron obviamente la sanidad interna. Muy bien, entonces quiero que veas estos videos para que veas cuánta gente sufre por el pecado, y ellos les dicen la teología católica que deben de llevarse esas cicatrices hasta la muerte. Y hasta el purgatorio les van a quitar esas amarguras, dolores y cicatrices. Eso es totalmente un error. En la Biblia viene muy claro que eso es un error. Empecemos. Primero quiero mostrarte esta página de Facebook para que tengas una idea de la magnitud de cuánta gente sigue estas enseñanzas y se creen las mentiras, y por eso en sus familias y en sus personas sufren por el pecado enormemente, y a pesar de que se confiesan, y a pesar que tienen la absolución sacerdotal, a pesar que pagan penitencias a su manera, y a pesar que toman eucaristías que les dicen que se están comiendo a Cristo literalmente, siguen sufriendo por el pecado, porque no hay poder en eso. Es una mentira enorme, enorme. Y en esta página puedes ver, esta la acabo de tomar el día de hoy, pero hoy es 30 de abril, pero aquí ves fechas del 28 de abril, del 26 de abril. Dice que ya hay suscritos en esta página de Facebook de este programa de televisión, Conozca Primero su Fe Católica, 1,5 millones de personas. Pero dice aquí el sacerdote Núñez, escribió el 26, queridos hijos, con gran humildad les comunico que hace 6 años empecé esta página
Y ya ahorita hay 1,5 millones de suscriptores, pero 4,5 millones de personas visitan estas páginas a la semana para oír estas enseñanzas de este sacerdote. Y te voy a poner varios cortos de él, cortos pequeños, para que veas lo que enseña en cuanto al aborto, en cuanto a las cicatrices del alma. Y luego te voy a decir los versos que obviamente van en contra de esto para la salud de tu alma. Muy bien, yo quiero que veamos primero este primer video y luego te lo desarrollaré y te lo explicaré conforme nosotros objetivamente, conforme a la Biblia, podemos juzgar este tipo de enseñanzas. A él no lo voy a juzgar, porque no me es competente eso, no me es lícito hacer eso, porque sería pecado. Yo no juzgo a las personas porque yo también soy pecador, redimido, y también estoy esforzándome para nunca más fallarle a mi Señor. Entonces, lo que sí juzgamos son las enseñanzas, porque mucha gente no encuentra libertad porque son falsas. Aunque ellos crean que son verdaderas, ellos las enseñan de corazón sincero, pero Dios no se mueve por las intenciones. Dios se mueve conforme a su verdad establecida por Él mismo. Es como Él sana, es como Él limpia, no conforme nosotros tengamos buenas intenciones. Vamos a ver este primer video y luego platicamos de él. Padre, Dios lo bendiga. En Juan 5:29 explica que no existe el purgatorio, sino que los que fueron malos irán al infierno y los que vivieron según la voluntad de Dios vivirán eternamente. Explíqueme lo siguiente, por favor. Si el purgatorio existiera, ¿qué mérito tuvo el sacrificio de Jesús? Mi nombre es Carlos. Carlos, gracias. El sacrificio de Jesús es para arrancarnos de las mismas garras de Satanás. El pecado nos lleva a las garras de Satanás. Jesús nos redime, nos compra. ¿Y cómo nos compra? ¿Cómo nos redime? A través de su sacrificio en la cruz. Nos saca de las mismas garras de Satanás y nos lleva de su mano hacia la victoria que es el cielo. Pero si bien es cierto que nos saca de las garras de Satanás, el pecado, y cada pecado que tú cometas, Carlos, y que yo cometa, tiene una secuela. Tiene una secuela. Y esa secuela nos hace imperfectos. Esa secuela deja cicatrices en nosotros. El caso de esta muchacha que cometió el aborto, ¿cómo se siente ella? ¿Cómo está ella? El pecado trae consecuencias negativas y eso queda dentro de uno. Jesús nos salva, nos redime de las garras de Satanás, nos quita de ahí, pero la secuela, la consecuencia del pecado queda en nosotros. Queda la cicatriz, queda el daño. Y ese daño, esa cicatriz, esa secuela, tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. Por eso es que la iglesia enseña que para la mayoría de nosotros, antes de entrar a la presencia del todo justo, todo bueno, todo puro, todo santo, todo perfecto, tenemos que ser purificados. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, fíjense, como muchas veces se ponen palabras en los labios de Jesús que Jesús no ha dicho. Jesús en ningún momento dice que el purgatorio no existe. Jesús lo que dice, versículo 29, dice, los que obraron el bien resucitarán para la vida. Es decir, el fin, el propósito es el cielo. Y dice, y los que obraron mal irán a la condenación. Pero en ningún momento Jesús dice que no hay purgatorio. Eso es una herejía. Y eso es antibíblico. Porque la Biblia en ninguna parte dice que no existe el purgatorio. Y la iglesia que está puesta por el mismo Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés para guiarnos hacia la verdad, dice y enseña en el nombre de Jesús que el purgatorio es necesario para poder entrar en la presencia del todo puro y todo santo, que es Dios nuestro Señor. Como apreciaste en este video, y le empieza a decir muchas cosas, el sacerdote regularmente enseña otras cosas de las cosas que preguntan, digo porque lo he visto muchas veces, y luego ya se encamina a lo que le preguntan, contesta algunas otras cosas, y aquí le dice que la salvación fue para arrancarnos de las manos de Satanás, y que ya nos compró con la sangre de él. Y luego dice que esta es la clave de lo que quería que hoy escucharas de él, que el pecado tiene una secuela, que deja una secuela como le pasó a una muchacha del aborto, que ahorita te pondré el video de la muchacha
que él se refiere, porque es una llamada que tuvo antes de esta, pero yo quise ponerte primero este video para estas heridas, para que oyeras a viva voz que él dice que quedan marcas en el alma, heridas en el alma por el pecado, que nunca se van a quitar de ahí, que fue lo que él dijo ahorita. Dice, así como la muchacha del aborto tiene 8 años sufriendo por esa herida, se le va a quedar la herida hasta que no vaya al purgatorio. Entonces la herida tiene que ser limpiada, purificada, por eso la iglesia enseña que la mayoría de todos nosotros tenemos que ser purificados en el purgatorio. Entonces, al final de esta exposición de él, dice que en la Biblia, ahí en Juan 5:39, donde el muchacho le está diciendo que tienen que ir los que se portaron bien a vida eterna y los malos al infierno, no habla de purgatorios, dice, pero tampoco no está negando que hay purgatorio ahí. Ahí no dice que no hay purgatorio. O sea, no se trata de que digan, en toda la Biblia no dice que no hay ningún purgatorio. Ahí hay muchos textos que aseguran que es el juicio, y muchos textos que dice que Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Como figura pone cabritos, que son más rebeldes, va a separar a sus hijos de los que sirvieron de tropiezo y anduvieron haciendo inmundicias en su pueblo. Entonces es muy claro por muchos lados de que no hay purgatorio, pero ahí dice que se tiene que ir como esa muchacha del aborto, que ahorita te pondré más adelante el video, y este hombre va a tener que sufrir hasta que no se vayan a purificar al purgatorio. Y ese es un terrible error, y es muy triste ver este tipo de ayuda que dan ellos a 4,5 millones de personas católicas que entran a esta página a recibir ayuda, a recibir consejo, y es triste que les digan esto, porque no van a encontrar ahí la solución, y se tienen que esperar hasta el purgatorio, que no existe, para que los sanen supuestamente y los purifiquen. Es terrible esta doctrina, porque la purificación es en vida, y es a través de la palabra de Dios espiritual. O sea, que el Espíritu Santo actúe en nosotros colocando su palabra, haciéndonos limpieza en nuestro espíritu y transformando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra alma día con día y creciendo en la verdad de Cristo. Seremos verdaderamente sus discípulos, seremos verdaderamente libres. Continuando con otro video, vamos a verlo y continuamos. Se han ido devaluando. Cuando nosotros morimos, en gracia de Dios, no vamos generalmente, la práctica totalidad, con excepciones, no vamos directamente al cielo. Porque nuestro pecado, el que haya sido, venial, mortal, pocos, muchos, que ha sido perdonado con el sacramento de la confesión, nuestro pecado, ese sacramento nos ha devuelto a la gracia de Dios, a la unión con Dios, pero nuestro pecado tenía lo que llamamos la pena. Es decir, nosotros teníamos que ser purificados. Hemos vuelto a la gracia de Dios, sí, pero la herida del pecado está. Tú, por ejemplo, robas, te confiesas, te perdonan, pero te dicen, tienes que devolver lo robado. Este es un ejemplo que se aplica aquí en la tierra, tienes que devolver lo robado, pero a nivel de ejemplo vale para todos los pecados, tienes que purificarte por lo que has hecho. No puedes entrar en el cielo, tienes que pasar un tiempo, una etapa de purificación. Eso es lo que tiene lugar en el purgatorio. Como apreciamos en este video, te puse un sacerdote adicional que lo siguen también muchos católicos y que da enseñanzas por internet. Y dice que cuando mueren los católicos en la gracia de Dios, que no mueren en pecado de muerte, no van casi todos directo al cielo, aunque se hayan muerto en gracia de Dios, porque han cometido en la vida pecados veniales o pecados de muerte, y aunque ya han sido absueltos por los sacerdotes, entonces Dios ya ha perdonado según la fe de ellos, y aunque están dentro de nuevamente la gracia de Dios, tienen que ser purificados en el purgatorio al morir. Lo mismo que enseña lo mismo enseña este sacerdote Martín, y es lo mismo que enseñan todas las teologías católicas, que hay cicatrices. Por eso entonces los católicos les enseñan a sufrir y a sufrir por el pecado hasta que se mueren sufriendo por el pecado. Al cabo los van a purificar allá. Es terriblemente un error. Y pone él un ejemplo, este sacerdote, que es como cuando robas, pues se te perdona el robo, pero tienes que devolver lo que robaste.
Nada tiene que ver esto, porque es algo espiritual profundo en el alma. Entonces Dios, cuando nos perdona y su sangre nos limpia, nos quita toda herida, nos quita toda mancha. Por eso dice que sin mancha y sin arruga no le veremos, pero Él dice que está santificando a su iglesia aquí en la tierra para llevársela sin mancha y sin arruga, no para meterla en la muerte a un purgatorio que no existe y limpiarla y sacarla sin mancha y sin arruga. Todos los seres humanos, yo peco, todos los seres humanos pecamos, pero estar ya en la verdad en Cristo, Él nos limpia continuamente. Por eso dice en Juan 15 que somos pámpanos y Él es la vid verdadera, y dice que el labrador, que es su padre, nos injertó en la vid verdadera, en el Hijo. Y dice que el que lleva fruto, ¿de qué fruto? Del Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de Jesucristo, el carácter de bondad, benignidad, paciencia, santidad, humildad, el carácter de nuestro Señor Jesús formándose por el poder del Espíritu en nosotros, los frutos del Espíritu Santo aflorando en nosotros, paciencia, mansedumbre, templanza, amor, paz, santidad, justicia, verdad. Entonces, esos frutos es de los que habla Cristo aquí, que Dios nos va a seguir limpiando y limpiando para que llevemos más frutos todavía. Entonces nos parezcamos más al Hijo. Entonces, esa es la verdad. Entonces, por eso dice en 1 Juan que si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos, pero cuando estamos en Cristo pecamos menos y menos y menos hasta que dejamos la avaricia, dejamos la lujuria, dejamos la lascivia, dejamos la mente, todo se va y vivimos una vida como le agrada a Dios y nos sujetamos por temor a Dios y por amor a Dios a sus verdades, a sus caminos, a sus senderos de luz. Pero Él nos guía y Él nos va limpiando y nos va restaurando y nos va dando crecimiento espiritual, pero no cargando como el pípila dolor en el alma por cosas terribles que hicimos como abortar. Eso lo limpia totalmente Dios. Y estamos libres para danzar, para alabarle, para darle gloria y honor. Entonces, te puse este video para que veas que eso es lo que enseñan todos y que es un grave error este purgatorio y que se llevan las heridas hasta que se van. Déjate pongo ahora sí este video que sigue, que ya vamos a ver el tema del aborto, para que veas cuántas señoritas hablan o mujeres con este problema y les siguen dando esa solución y no les dan una solución. Veamos y continuamos. Por favor. Hola, Padre Pedro. Quisiera saber si Dios en su infinita misericordia perdona el aborto. Hace 8 años mi novio me obligó a abortar y desde entonces no puedo con esta culpa. Ya me confesé, pero no puedo con el remordimiento. Ayúdeme con una respuesta, por favor. Dios lo bendiga, Carla M. Carla, tu novio te obligó. Entonces, ¿tú no tuviste nada que ver en el asunto? Lo dudo, Carlita. Eso se llama el síndrome de Adán. Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que tú me diste fue la culpable. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y nadie tiene la culpa. Tenemos que ser responsables por nuestras acciones. Y cada acción, Carla, tiene una consecuencia. Las acciones buenas, de acuerdo a la voluntad de Dios, van a tener una consecuencia buena. Pero desafortunadamente somos rebeldes. Somos soberbios. Y perdona que use esta palabra, pero somos soberbios. Es decir, Dios está aquí, pero yo estoy aquí. Y al fin y al cabo Dios puede decir lo que Él quiera, pero yo voy a hacer con mi cuerpo, con mi vida, lo que a mí me venga en gana. Y después sufrimos las consecuencias. En tu caso, doble consecuencia negativa. O doble consecuencia que desafortunadamente fueron malas. Y tal vez hasta una puede ser hasta peor que la otra. Porque tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un pecado serio. Estás lastimando tu cuerpo, estás dañando tu cuerpo, Carla. Y se lo digo a todos ustedes, y no solamente los jóvenes, los adultos y los viejos también, porque a veces los viejos y los adultos le echan la culpa a los jóvenes, pero también nosotros tenemos la misma culpa, o peor todavía, porque le hemos dado un mal ejemplo a los que viven detrás de nosotros. Y la otra situación grave, que mataste a tu bebé, sencillo como eso, mataste a tu bebé. Perdona a Dios
Un pecado así como ese, claro que Dios perdona. Dios es eternamente justo, Carla. Si pudiéramos entender esa realidad, pero Dios es eternamente misericordioso. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y Dios no solamente perdona, Dios olvida si venimos a Él con un corazón arrepentido de verdad. Si nos confesamos y recibimos la absolución sacramental, Dios nos perdona y Dios olvida. Y olvida para siempre. Una cosa importante, Carlita, es, ¿y tú te has perdonado a ti misma? Es importante que tú te perdones a ti misma. Hay una palabra que se llama el síndrome de post-aborto, que es lo que experimentan muchas mujeres, y no solamente las creyentes, las no creyentes también. El sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque hacen algo que está en contra de su propia maternidad, que es matar a su propio hijo. Entonces queda una secuela, queda un sentimiento de culpabilidad, una frustración de que no fueron madres como debían de ser, de proteger a sus hijos como debían protegerlos, y por lo tanto sufren las consecuencias. Y entonces le echan la culpa a otra persona. Claro que la otra persona tuvo culpa, pero también la mamá tiene culpa, y mucha culpa. Trata de buscar alguna persona que te ayude, un sacerdote que te dé dirección espiritual, alguna agencia, algún grupo de iglesia que te pueda ayudar, que te pueda apoyar, que te ayude sobre todo pues a perdonarte a ti misma, que oren por ti, un grupo de oración de tu iglesia. Y yo te invito también, Carlita, para que esto sea como que un nuevo comienzo en tu vida, y que lo que te ha pasado a ti que no le pase a otras, y que tú uses tu experiencia para ayudar a otras jóvenes como tú, a que no cometan el mismo acto pecaminoso que tú cometiste. Que tú te conviertas en un medio en las manos de Dios para el beneficio, para el bien y sí, para la salvación de muchas personas. Como viste en este video, le dice que quisiera saber si Dios, que desde hace 8 años el novio la obligó a abortar, y ya el padre le da ahí que Carla, no fue nomás tu novio, fuiste tú, y la empieza a regañar a su manera y todo. Pero bueno, aquí dice que tuvo una doble consecuencia negativa, mató a su hijo y estuvo cometiendo sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio. Y ya le dice que Dios es amor y que Dios perdona todo. Entonces la solución y el diagnóstico que él toma de ella es que te falta perdonarte a ti misma. Por eso llevas sufriendo 8 años. Aquí ya no menciona nada de las heridas y las cicatrices, pero este es el video anterior, que cuando ahorita que vimos el primer video del joven que dice que tenía pecados y heridas anteriores, que cómo sanaba, y él le dice que esas cicatrices se van hasta el purgatorio, y dice, así como la muchacha que abortó, que habló hace rato, ella es Carla, la que había hablado hace rato, y es también que también ella se va a llevar esas cicatrices hasta la muerte. Entonces es como si le dice, voy a buscar un grupo de ayuda, un sacerdote que te ministre, pero le dijo ahorita al otro joven que ella también va a cargar con esas heridas, aunque le ayuden. Y así como dijo el otro sacerdote Martín, que también se llevan las heridas hasta que vayan al purgatorio. Entonces, no les pueden dar soluciones. Estas personas hablan y dicen que han comulgado, que han hecho penitencias, que han ido con obispos, que han ido con otros sacerdotes, que les han dado la absolución sacerdotal, que la penitencia la han hecho con todo el corazón, que han clamado, que han llorado, que han gritado, le han gritado al cielo, y las soluciones son las mismas, y ellas siguen con el mismo dolor, con la misma pena, con la misma tragedia interna. No son libres, no son sanadas internamente, porque los sacramentos católicos no está Dios ahí, porque en la Eucaristía no hay salud, porque en la absolución sacerdotal es mentira, no hay perdón de Dios. Esas son mentiras de hombres, inventos de la religión de siglos, que obviamente los que están ahí lo creen fielmente, pero sus vidas son iguales, no hay cambios, y siguen sufriendo por el pecado en todas las familias y en todos los que tienen este tipo de teologías y de creencias. Ahora, continuando con otro video, veamos lo que dice este siguiente video a la señorita. Adelante, por favor.
Padre Pedro, quiero que me guíe en lo que debo hacer para obtener el perdón sobre un pecado tan grave que cometí, como el que fue abortar. Muchos años de tristeza me embargan. ¿Es posible que Dios me perdone? Gracias. Anónima. Anónima, del Señor te bendice. Definitivamente el pecado del aborto es grave, porque no solamente estamos matando la vida de un ser humano, pero la madre está permitiendo que la criatura sea destruida en su propio vientre. Y eso como que va en contra del instinto maternal, ¿verdad que sí? Que es cuidar, que es proteger a la criatura, cuidar, proteger a su niño, a su niña. Ante todo, pues te felicito porque estás buscando la voluntad de Dios y quieres comenzar una vida nueva. Y esto te lo digo a ti, se lo digo a tantas personas que han abortado y personas que quieren abortar. Por el amor de Dios, miren las consecuencias, porque es un trauma que va a quedar muchísimas veces para toda la vida. La palabra de Dios, sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, nos habla de un joven que abandonó su casa, no obedeció a su padre, lo conocemos con el nombre del hijo pródigo, y su vida fue un desastre, fue una miseria, porque al fin y al cabo la consecuencia del pecado siempre es miseria, siempre es desastre, siempre es destrucción. Pero aquel joven tomó una decisión, tal vez la decisión que tu hermana tienes que tomar también y que ustedes que están en la misma situación, pues necesitan tomar también. Ya no voy a seguir con ese peso, ya no voy a seguir culpándome y viviendo una vida miserable, sin ningún tipo de aliciente, de gozo, porque me siento destrozada por dentro, me siento destrozado por dentro, que yo en alguna forma colaboré para que mi esposa, para que mi novia se hiciera un aborto. No, me levantaré, dice el hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, voy de regreso donde él, lo voy a encontrar y le voy a pedir perdón. Y sé que no merezco llamarme ya hijo de él, pero quiero ser uno de sus sirvientes, así dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Sabemos bien la historia, ¿verdad? Cómo el padre lo abraza y le pone un anillo en el dedo y le pone zapatos en los pies. Le devuelve la dignidad perdida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Jesús nos habla. Y Jesús, viendo la multitud de aquellas personas que llevaban cargas bien pesadas, no solamente sobre sus espaldas, pero en sus corazones también, porque nosotros podemos ver lo exterior, pero Jesús ve lo interior. Le dice, vengan a mí, ustedes que están agobiados, ustedes que tienen todas esas cargas, vengan a mí, porque yo les daré descanso. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Vengan a mí. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿A dónde tienes que ir, hermana? Bendito sea Dios. Sí, Jesús ha asumido la carga de tu pecado sobre sus espaldas y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. El Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, dice la palabra de Dios, en el capítulo 40, perdón, el capítulo 1, versículo 40, dice que el Señor estaba en el vientre de María. María pudo haber abortado a su hijo. María era una mujer que no tenía esposo, pero sin embargo no lo hizo. Qué lección para nosotros, ¿verdad que sí? Que nosotros estemos conscientes que podemos pecar, pero también al mismo tiempo que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y no solamente está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero también darnos la gracia para perdonarnos a nosotros mismos. Y tal vez eso es algo que necesitas hacer tú. María bajo ningún concepto iba a abortar a su hijo, porque era voluntad de Dios. Es decir, era de Dios. Como los hijos de ustedes también son de Dios. Pero si en alguna situación, algunos de ustedes, como tu hermana, hiciste lo incorrecto, ya basta. Deja el pasado atrás. Haz como el hijo pródigo, levántate y ve donde el Señor Jesús y dile, Señor, he pecado.
Como viste este video, le dice que esta señorita tiene años y años de angustia y de dolor también por este pecado que cometió de aborto. Y le empieza a regañar y a decir que pues estuvo muy malo. Y luego le habla de la parábola del hijo pródigo, que Dios la espera, que Dios la quiere, que Dios la ama. Y luego le vuelve a hablar de que María jamás abortó, que si María hubiera abortado no hubiera habido salvación. Digo, ella lo que está esperando es una solución, no que le vuelvan a hablar de su pecado. Ya tiene años arrepentida, ya tiene años que se arrepintió de haberlo hecho, ya tiene años que buscó sacerdotes y sacramentos católicos y ya los hizo todos. Y ya tiene años buscando ayuda en esa religión y le siguen diciendo lo mismo. Y le siguen diciendo, toma la Eucaristía, ahí está la vida. Pero si ya tomó miles de Eucaristía desde hace años y no le sirve. Y que vaya con un sacerdote ya fue. Y que absolución ya fue. O sea, siguen dándole los mismos tratamientos espirituales de ellos. Y no hay resultados. Pero sigue siendo lo mismo. Ni nada de lo que la Biblia nos dice. Ahora, así es como tengo como otros 4, 5, 6, 7 videos de lo mismo, que les preguntan señoritas de 8 años, de 10 años, una les dicen que está con obispos, que han hecho, es más, hay una, te voy a poner el video de una indulgencia plenaria, hasta de indulgencia plenaria también. Vamos a verlo y luego continuamos. Padre Pedro, hace años tuve 2 abortos de los cuales me arrepiento de corazón, pero nunca me he confesado por vergüenza. Sin embargo, cuando han habido indulgencias plenarias en la iglesia, he aprovechado para recibir la comunión. No quiero ir a confesarme porque lloro mucho al pensar en mi pecado y pienso que me van a excomulgar. Ahora me he acercado más a Dios. Ayúdame a saber si estoy en lo correcto. Anónima. Anónima, mira, cuando tienes un pecado mortal, y en este caso tú has cometido 2 pecados bien serios, la palabra mortal significa que damos muerte a la presencia de Dios en nosotros. Cuando tú cometes un pecado mortal y vas a comulgar, estás incurriendo otro pecado. Entonces, la indulgencia no te puede ayudar en ese aspecto. Cuando nosotros recibimos indulgencia es porque hacemos lo básico que tenemos que hacer, y lo básico que tenemos que hacer es confesarnos, comulgar y después pues hacer lo que la iglesia nos pide. ¿Para qué? Para que podamos tener un acercamiento a ese que es vida, que es Jesucristo. En el caso tuyo realmente pues lo que estás haciendo es apartándote de Dios. ¿Por qué? Porque por tu miedo, tu ansiedad, tu inseguridad, estás haciendo algo que es indebido. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 27 en adelante, y ojalá que puedan leer todo el pasaje que comienza en el versículo 17 hasta el versículo 34. Pero el versículo 27 al 29 dice la palabra de Dios: por tanto, el que come el pan, es decir, pan eucarístico, o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Escuchaste bien? Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Es decir, si yo me como un pedazo de pan y tomo un poco de vino, pues aunque tenga 1000 pecados mortales, no estoy incurriendo en ningún pecado nuevo. Pero sin embargo, San Pablo dice, y esto es porque él cree firmemente que ahí está Jesucristo, dice que cada uno examine pues su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Si bien es cierto que has hecho mal, yo te invito en el nombre del Señor Jesús que te acerques a ese sacramento maravilloso que muestra en su totalidad la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Pide al Señor que te quite el miedo. Decía San Agustín, Satanás nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar. Y Satanás pone la vergüenza en nuestro corazón cuando tenemos que ir a confesar. Pide al Señor que te dé la gracia para que ese miedo se te quite. Nadie te va a excomulgar. No, es un pecado serio, sí. El abortar definitivamente va en contra de todo lo que es una madre. Porque la madre es una fiera para proteger a su hijo, especialmente a su hijo cuando está en su vientre. Pero aunque hayas hecho un pecado serio, grave, mortal, en su misericordia divina Dios te perdona
Y no solamente esos pecados, pero cualquier otros pecados que hayas cometido, y te da la oportunidad de un nuevo comienzo, y te da la gracia para que tú también te puedas perdonar y comenzar una vida nueva, una vida en santidad, una vida en victoria, una vida cada día más cerca de Jesús nuestro Señor. Ojalá que lo hagas y que nos digas algún día que lo hiciste y cuáles son los resultados. Como vimos en este video, de estos dos abortos, de esta señorita le dice que pues la indulgencia plenaria no sirve para nada, pues porque no hizo una buena confesión, una absolución sacerdotal, y pues la Eucaristía también es otro pecado más grave que está haciendo ella de todo. Pero todas las demás señoritas y todos los videos que te puedes encontrar de ellos, que le llaman a ellos, de estas señoritas sufriendo por años, les dicen lo mismo. Y ellas dicen, las otras, que hicieron la confesión, que se arrepintieron, le gritaron al cielo por ayuda, le pidieron perdón a Dios llorando en sus casas, buscaron a los obispos, sacerdotes les dieron la absolución. Entonces, cuando ya no ven que ya hicieron todos los sacramentos, les dijo a una de las anteriores, es que te falta perdonarte a ti misma. No, ¿cómo me voy a poder perdonar yo si yo llego a asesinar a un semejante mío? ¿Cómo es posible que me perdone, que yo pueda superar eso? ¿Nada más porque me obligo a perdonarme? No, es un pecado gravísimo delante de Dios que va a quedar mi alma atada, obviamente, a prisiones de amargura y de tristeza por arrastrar ese enorme pecado en mi alma. El único que me puede limpiar mi interior es Dios. O sea, yo solo no me puedo limpiar. O sea, hay errores que cometemos los seres humanos que por más que vamos con psiquiatras, psicólogos o estos sacerdotes, no hay solución. Solo Dios es nuestra solución. Él es el que cuando nos perdona nos limpia. Y entonces, para ya no seguir poniéndote más videos de lo mismo, quiero hablarte ya de la verdad, que es lo que ellos deben de hablar como ministros de la verdad, y estar dejando tantos ritos y mentiras, ve que te da absolución, y que la Eucaristía, y que perdónate tú misma, y es que hasta la purgatorio, y es que te vas a llevar las heridas hasta allá. Puras cosas que nada tienen que ver con la Biblia, nada tienen que ver con la verdad, que ellos inventaron. Y así tienen embaucado a millones y millones de almas que sufren por estos pecados, y no van a encontrar salida jamás. Y se llevan la esperanza de un purgatorio que no existe. Pero entonces te quiero hablar yo de la solución que Dios tiene. Para empezar, en Éxodo 21-22 habla de un caso que quiero asentar porque es un pecado grave esto, donde una de las leyes que dicta Dios para su pueblo era que si dos hombres están riñendo y pasa una mujer embarazada y la tumban en ese forcejeo o golpes entre ellos, a ella accidentalmente le pegan o la tumban a la embarazada, te lo estoy poniendo en pantalla el verso, dice que si moría el bebé, si moría, o sea, abortare, ahí dice, si abortare por ese incidente, ellos dos que provocaron el aborto, si no le pasara nada, viviera el niño, le van a compensar la ayuda médica, la ayuda de asistencia de medicinas, todo lo que dictaminara el esposo de la mujer, el padre del niño o de la niña. Pero si muriera el bebé, los iban a matar, los iban a apedrear a muerte estos dos, porque el que mata paga con vida. O sea, Dios le está dando en el vientre de la madre a un bebé la misma categoría que cualquier ser humano a cualquier edad en su vida, o un ser humano más. Y también encontramos en el libro de Génesis 16:4, donde habla de que Abraham tiene relaciones sexuales con Agar, la sierva de Sara, su esposa, y es cuando concibió, que nace Ismael después, pero que cuando se dio cuenta ella que ya había concebido, se dio cuenta que la menstruación ya no llegó al mes, dice que ya veía con desprecio a su señora Sara, ya esta sirvienta sierva se creía mejor que la ama, la esposa de Abraham, porque le iba a dar un hijo a Abraham. Se estaba ya chiflando, estaba saliendo ya de control, es lo que dice la escritura. Pero yo quiero rescatar que dice que concibió, cuando ella se da cuenta que está embarazada, no era por el abdomen, era cuando dejó de menstruar, sabía que ya estaba como mujer embarazada y se empezó a creer más que Sara, esta sierva. O sea, te menciono la palabra concebir, porque dice Dios que la persona que concibe, o sea, el esperma con el óvulo, es cuando Dios coloca el espíritu y el alma de una persona. Aunque sean dos células, y se van a multiplicar en 4, en 8, en 16, en 32, en esa multiplicación mórula, blástula, hasta llegar al feto a la 8ª semana, aunque sea una multiplicación desde el primer día de la concepción, Dios coloca ahí
el alma y el espíritu de esa persona. O sea, delante de Dios, quien nos va a juzgar es una vida más. No es un montón de células como dicen en Planet Parenthood, allá en Estados Unidos, que así es como engañan a todas las señoritas, que es un montón de células. No, es una vida humana. Por eso es un pecado muy grave. Pero hasta este pecado nos dice en Marcos 3:28 que todos los pecados les van a ser perdonados al ser humano, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, si Dios te perdona este pecado, está escrito que lo perdona, Él limpia el alma y no te vuelves a acordar de eso ni Él. Y sí nos acordamos de los pecados graves anteriores, pero no para amargarnos el espíritu, no para seguirnos todavía haciéndonos daño en el pensamiento, en el sentimiento y en las emociones, sino ya Dios nos libera de todo eso, nos limpia, nos regenera nuestro interior. Es por eso que somos verdaderamente libres si el Hijo nos libertare, como dice el libro de Juan. Ahora, dice Hebreos 9:14, para entender esto del perdón de Dios, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las conciencias de ustedes de obras muertas, para que así puedan servir a un Dios vivo. Cuando Dios nos limpia la conciencia de pecado, nosotros ya no estamos atormentándonos por los pecados que cometimos. Esa es la gloria de Dios, ese es el poder de Dios en nosotros, que somos bienaventurados cuando la sangre de Cristo está limpiando nuestra vida, y que no se obtiene eso al comer una Eucaristía, un pedazo de pan, que comemos sangre y carne de Él. Eso no es. La Santa Cena es un memorial para recordar su sacrificio en la cruz, y cuando lo hacemos estamos recordando todo lo que Él sufrió, todo lo que Él entregó por salvarnos, para que seamos conscientes en ese momento de que estamos llevando una vida santa, una vida sin mancha y sin arruga, una vida cristiana ejemplar, esforzándonos para no pecar, para nosotros en esa cena que nos vuelva a imitar en algún momento en la congregación, nuestro Dios, a la cena de su Hijo. Cuando nos invita a la Santa Cena a Dios, es para recordar su muerte en la cruz, su gran sacrificio, dolor y sufrimiento por nosotros. Ese es un memorial, y lo dice bien claro en los evangelios de que eso se trata. No es que comamos carne y sangre, lo que dice Juan 6, sino que esa lo hemos dicho en otros estudios, hay que comer su carne y su sangre, es decir, hay que aceptar su sacrificio para favor nuestro. Esa es la manera que participamos de su carne y su sangre, no comiéndola, pues si no somos caníbales ni somos vampiros. Es un grave error las teologías que han inventado ahí, porque no conocen al Espíritu de Dios. Hablan del Espíritu de Dios porque está escrito, como en las falsas religiones, hablan de la Biblia y de todo lo que está escrito, pero no se mueve Dios en las falsas religiones. Son otros espíritus de error, como sucede lamentable en esta más grande iglesia. Por más enamorados que estén, todas estas jóvenes, miles y miles, no encuentran paz, y muchas se suicidan porque son médicos nulos, enseñándoles falsas doctrinas de solución. Dice Salmos 30:11, has cambiado mi lamento en baile, dice, desataste todo mi cilicio, mi tristeza, me ceñiste de alegría, por tanto yo a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando Dios perdona un alma, no nada más es la emoción que un sacerdote ya te absuelvo, ya estás perdonado y te vas contento a tu casa. No. Sigues con el dolor interno cuando son pecados bien graves, porque eso Dios no interviene en ese tipo de sacramentos y inventos humanos. Cuando Dios te perdona en el Espíritu, es como tú y Él tienes un encuentro en intimidad en el Espíritu, y Él te pasa su presencia, y delante de su presencia te lleva a Cristo de la mano delante del Padre, y tú humillado en el Espíritu delante de Él, perdóname Dios, pequé nuevamente en esto, pero Él ve tu corazón arrepentido, y que le estás diciendo, dame de tu gracia para no volver a caer en esto, no quiero volver a ofenderte. Cuando Dios ve tu arrepentimiento, Él vuelve a limpiarte con la sangre de Cristo, vuelve a restaurarte, vuelve a levantarte, y entra el gozo y la alegría y la paz nuevamente, porque ya habías caído de ella al volver a pecar. Esa es la renovación ya cuando has sido salvo. Pero cuando nunca le has conocido, ahí está la amargura del aborto, la amargura del asesinato, la amargura de las drogas, todo lo que destruimos, matrimonios, familias, alcoholismos, pleitos, envidia, todo lo que está ahí llenando el corazón de un carácter terrible como seres humanos, que vemos tanta destrucción por eso. Es porque Dios todavía no perdona ahí, no ha actuado, no hay salvación. Ni siquiera la sangre de Cristo ha actuado en esas personas. Como estas jovencitas que por más sacramentos y rituales que hagan,
y por más ayuda falsa que reciban y promesas de purgatorio, no van a encontrar la paz nunca, lamentablemente. Por eso estamos predicando para que busquen a Cristo. Terminamos con esto ya este estudio. El Salmo 32 es una radiografía excelente y exacta del perdón de Dios. Dice la dicha del perdón, dice David en este Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el libro de Hebreos tú puedes leer claramente la doctrina que en el Antiguo Testamento el sacrificio de los animales no limpiaban la conciencia de ellos del pecado. Nada más Dios los perdonaba, sí los perdonaba, pero ellos seguían con la conciencia de pecado. Es decir, el que abortaba iba a sufrir como la cicatriz esta. O sea, esas conciencias de pecado no eran limpias por el sacrificio del animal. Si Dios no intervenía en un israelita que se humillara delante de él y que le quitara esa amargura, que lo buscara en el espíritu, es como los salmistas dicen, tú vendrás a mí y yo cantaré de alegría cuando me restaures. Si no participa Dios, no sucede nada. Si en la iglesia hacen ritos de inventos, como sucede lamentablemente en esta iglesia, aunque hagan esos ritos, ellos siguen con el dolor interno, que era lo que pasaba con los israelitas. Dice que los toros no limpiaban esa sangre de la conciencia. Dios perdonaba al pueblo de que no tuvieran consecuencias. Pero la sanidad interna era hasta que no tuvieran ese encuentro con Jehová de los ejércitos y lo buscaran realmente y clamaran a Él y tuvieran arrepentidos y se apartaran. Por eso en el Antiguo Testamento viene, si mi pueblo se humillare y clamare, o sea, y se arrepintiere de sus malos caminos, se arrepintiere y clamare a mí, yo los oiré y sanaré su tierra, sanaré su corazón. Eso Dios lo hacía en el Antiguo Testamento como lo hace ahora en Cristo. Pero su pueblo, aunque era perdonado en el Yom Kippur todo el pueblo, dice Hebreos que la conciencia de pecado les quedaba porque esa sangre no limpiaban, y la de Cristo sí nos limpia la conciencia de pecado, lo acabamos de leer en Hebreos. Por eso aquí dice, el que le ha cubierto el salmista el pecado, es bienaventurado, porque va a sentir la paz de todo el mal que hizo, de todo el mal que le hicieron, todo el daño que hay en su alma se va a ir, entonces le va a cantar gloria mía, y para siempre va a estar alabando a Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Ya dejamos de ser engañados por esta religión, ahora somos cristianos evangélicos, salimos de la mentira de siglos, muy bonitos, sacramentos, pero atrapados en el dolor y las consecuencias del pecado, y todos siguiendo ritos y siguiendo igual sufriendo por el pecado, porque no tuvimos un encuentro verdadero con Dios a través de esta religión. Porque ahí no pueden encontrarse con Dios cuando te dicen que de niños te cortan la cola y no sé qué tantas cosas con echándote agua en la cabeza. No es así. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Hay que confesarlo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A ti orará todo santo en el tiempo que tú puedas ser hallado. Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas no iban a llegar hasta él. La angustia, la aflicción, esa inundación de agua no van a llegar a esa alma si buscamos a Dios y confesamos. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestro pecado. Entonces dice, yo declaré mi pecado, mientras a ti te confesaba mi pecado no pasaba nada. Seguía con mis dolores internos y mis huesos y todo, mi alma sufriendo y mi cuerpo sufriendo por el pecado, dice David. Pero hasta que no te busqué y te confesé todo, tú me sanaste, me llenaste de alegría y de gozo. Entonces, eso lo experimentamos ahora en Cristo, todos los cristianos lo mismo. Y vemos cómo Él, cuando pecamos, se retira de nosotros el Espíritu Santo, nos entristecemos, sentimos que apagamos el Espíritu y lo alejamos. Empezamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, entristecemos a Dios y tenemos que buscarlo arrepentido rápido porque sentimos que nos estamos apagando. El primer amor se está yendo, las ganas de orar y leer su Biblia se están yendo, las ganas de buscarlo se están yendo, el gozo y la alegría de su salvación se está apagando y lo buscamos arrepentidos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y le declaramos nuestro pecado en intimidad a Él, como dice, a ti te lo declararé, no a otro hombre. Yo no tengo que ir con mi pastor o con mi pastora a decirle, perdonen, que me perdone Jehová, pastora, déjeme confieso con usted. No, ese es un error. Tenemos que hacerlo con Él porque el único que ve nuestro corazón y el único que tiene la sangre santa, que es Él, para limpiarnos nuevamente, es Jesucristo.
no otro hombre. Y otro hombre que dice que es otro pecador como yo, él no tiene que ser intermediario. Bueno, lo vemos en la epístola de 1 Timoteo, que el único que está intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar. Para terminar este estudio, no se trata aquí de estar echándole tierra a otras religiones, se trata aquí de salvar a esta gente que se está suicidando porque les dicen que su cicatriz va a quedar hasta que se vayan al purgatorio, que no existe, y estas almas que estamos buscando ayudarles. Si tú te sientes ofendido porque hablamos la verdad y crees que te estoy atacando tu religión, déjame decirte que Dios no es religión y que Dios es la verdad y Él es el que nos salva y Él es el que nos sana. Te estoy hablando de Él y de su palabra, y de nada me va a servir a mí yo defender mi religión o defender todas esas cosas y rituales si la gente que está pidiendo ayuda tiene 8 o 10 años sufriendo y no encuentra la ayuda de Dios, porque ahí no respalda a Dios estas falsas doctrinas. Es un engaño. Y si te molestas es porque no hay un espíritu de paz, no hay espíritu de mansedumbre, no hay espíritu de humildad en ti, que también puedes meditar si tú realmente conoces a Cristo o estás nada más conoces a tu iglesia, y que tu iglesia no te va a salvar, y menos esa, para que corras y busques a Dios, para que encuentres la sanidad interna y la salvación eterna. Hasta aquí llegamos, hermanos, amigos. Dios les bendiga, hasta la próxima.